Hay ojos que ven demasiado, almas que cargan con el peso de percibir lo invisible, mentes que no pueden ignorar lo que otros nunca notarán. En los silencios entre palabras, en los gestos involuntarios, en las miradas fugaces que traicionan el teatro social, algunos pueden leer el manuscrito completo del inconsciente colectivo, mientras el resto apenas percibe la portada. ¿Qué ocurre cuando uno está condenado a ver la verdad desnuda en un mundo que prefiere vestirse con ilusiones compartidas? La tragedia comienza con una visión, no con ceguera. Jung lo descubrió en su práctica clínica. Existían personas dotadas, o quizás malditas, con lo que denominó percepción diferenciada. Seres capaces de captar microexpresiones, de sentir emociones ocultas, de identificar patrones psicológicos que para los demás permanecían invisibles. Atravesaban las máscaras sociales como si fueran de cristal, detectaban mentiras instantáneamente, percibían tensiones inconscientes en cada habitación que pisaban, y por ese don extraordinario, terminaban sistemáticamente aislados, exhaustos, incapaces de mantener relaciones normales, no porque fueran inestables, sino porque ver todo conlleva un costo psicológico que nadie más podía comprender. El paciente que reveló esta peligrosa verdad llegó a Jung en 1913, durante la propia crisis psicológica del terapeuta tras su ruptura con Freud. Un tipo altamente introvertido e intuitivo que poseía lo que Jung después categorizaría como percepción intuitiva indiferenciada. Podía entrar en cualquier habitación y sentir inmediatamente la atmósfera psicológica completa. ¿Quién mentía? ¿Quién sufría en silencio? ¿Quién guardaba resentimientos secretos? Jung escribió en sus notas: el paciente exhibe una extraordinaria capacidad para percibir contenidos inconscientes en otros, pero esta facultad parece causarle considerable angustia en lugar de ventaja. No podía participar en conversaciones triviales porque veía a través de toda fachada social. No lograba mantener amistades porque las personas se sentían expuestas e incómodas en su presencia. No conseguía conservar empleos porque su mera existencia interrumpía los acuerdos inconscientes colectivos que mantienen a los grupos funcionando. Jung comprendió entonces que no estaba tratando una patología, sino observando lo que ocurre cuando lo inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción se torna demasiado diferenciada para la supervivencia social. Documentó cómo describía a las personas con precisión asombrosa, como si tuviera acceso directo a sus pensamientos privados y motivaciones ocultas. Al verificar estas observaciones mediante cuestionamientos cuidadosos, resultaban notablemente exactas. No era psicosis ni delirio. Era una conciencia tan avanzada que se había vuelto socialmente peligrosa. Pero Jung descubrió algo aún más perturbador. La percepción extraordinaria de este paciente parecía imposible de explicar mediante los modelos convencionales. Comenzó entonces a investigar lo que posteriormente llamaría participación mística, ese fenómeno psicológico donde individuos con intuición altamente diferenciada se ven abrumados por los contenidos inconscientes de otros. En sus notas del periodo del Libro Rojo escribió: hay entre nosotros aquellos cuyo aparato psíquico está tan finamente ajustado que absorben no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su entorno. La investigación moderna de la doctora Elaine Aron sobre personas altamente sensibles valida estas primeras observaciones. Su trabajo demuestra que aproximadamente el 20% de la población posee sensibilidad sensorial y emocional aumentada. Pero Jung identificó algo más específico: el tipo intuitivo introvertido, que comprende apenas el 1% de la humanidad, personas que no solo sienten profundamente, sino que perciben patrones inconscientes con claridad sorprendente. Estos individuos poseen lo que Jung denominó función intuitiva diferenciada. Sus cerebros procesan no solo lo socialmente obvio, sino estados emocionales inconscientes, contenido reprimido y patrones psicológicos invisibles para los demás. Ven la depresión detrás de sonrisas forzadas. Sienten la desesperación oculta tras presentaciones confiadas. Perciben la sombra colectiva que los grupos inconscientemente acuerdan ignorar. Jung escribió: el peligro no está en la percepción misma, sino en el aislamiento psíquico que crea. Cuando uno ve claramente lo que otros no pueden o no quieren ver, se convierte en un espejo que la sociedad no soporta examinar. Esto genera lo que Jung llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza se transforma en tu mayor carga.
porque te separa de la participación inconsciente colectiva. El verdadero peligro, descubrió Jung, no era la percepción en sí. Como estas personas ven claramente los contenidos inconscientes de otros, se convierten en blancos para lo que Jung documentó extensamente como proyección de sombra, donde los demás inconscientemente los atacan por reflejar lo que se niegan a reconocer en sí mismos. Jung escribió en Psicología del Inconsciente: nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su entorno, y especialmente en sus hijos, que la vida no vivida de los padres. Pero descubrió que este principio se extendía a todas las relaciones. Cuando la sombra de alguien es reflejada a través de la percepción clara de otra persona, la mente inconsciente tiene dos opciones: integrar la sombra o atacar el espejo. Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo clínico. La persona que ve claramente es culpada por crear los problemas que simplemente está observando. Sus pacientes con intuición diferenciada experimentaban esto constantemente. Cuando sugerían gentilmente que alguien parecía perturbado, esa persona explotaba contra ellos por ser negativos o crear drama. Cuando expresaban preocupación por problemas evidentes, eran acusados de ser críticos o de fabricar problemas inexistentes. Jung comprendió que esto no era coincidencia, sino una defensa psicológica. En Memorias, Sueños, Reflexiones, escribió: todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Pero para la mayoría es más fácil atacar a la persona que refleja su sombra que examinar lo que está siendo reflejado. Esto crea lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Los individuos altamente perceptivos frecuentemente se convierten en el problema designado en cada grupo que integran, no porque causen problemas, sino porque revelan problemas que ya existen en el inconsciente colectivo. Jung observó: el portador de percepción superior se convierte en el depositario de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Este patrón explica por qué estas personas no solo se sienten incomprendidas, sino sistemáticamente atacadas por una fuerza que no pueden explicar racionalmente. Pero el descubrimiento más inquietante de Jung estaba por llegar. Observó que la percepción abrumadora se manifestaba de manera diferente en distintos individuos. Identificó 4 patrones dentro del tipo intuitivo introvertido, cada uno representando una forma diferente de procesar contenidos inconscientes de otros. El primero, el intuitivo sentidor. Jung documentó pacientes que combinaban intuición introvertida con función de sentimiento diferenciada. Estos individuos no solo ven lo que está ocurriendo psicológicamente, lo sienten en sus propios cuerpos. Absorben las emociones ajenas tan completamente que a menudo no pueden distinguir entre sus propios sentimientos y aquellos que han absorbido inconscientemente. Jung escribió: el intuitivo sentidor vive en un estado de perpetuo contagio emocional, experimentando las emociones no vividas de todos en su entorno. El segundo, el intuitivo pensador. Estos individuos ven patrones y predicen resultados conductuales con precisión asombrosa. Jung observó que podían anticipar fracasos relacionales, desastres profesionales y colapsos personales meses antes de que ocurrieran, no mediante análisis lógico, sino a través del reconocimiento inconsciente de patrones. Anotó: poseen una extraña capacidad para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que otros aún no pueden ver. El tercero, el intuitivo sensorial. Jung documentó pacientes capaces de sentir manifestaciones físicas de estados psicológicos en otras personas, detectando enfermedades antes de que aparecieran síntomas, percibiendo fatiga antes de ser reconocida, o sintiendo la tensión corporal que indicaba sufrimiento emocional. Escribió: estos individuos sirven como sistemas de alerta temprana para enfermedades emocionales y físicas en su entorno. El cuarto, el intuitivo puro. El tipo más raro que Jung encontró combinaba intuición introvertida con lo que denominó función auxiliar indiferenciada. Veían todo, pero tenían dificultad para organizar o expresar sus percepciones coherentemente. Jung observó: viven en un estado de opresión perpetua, recibiendo enormes cantidades de información inconsciente sin estructura psicológica adecuada para procesarla constructivamente. Comprender el patrón específico resulta crucial porque cada tipo requiere diferentes enfoques para lo que Jung llamó el desafío de integración. Pero primero, es necesario entender por qué consideró este descubrimiento tan peligroso.
Jung observó los efectos devastadores de la percepción indiferenciada en sus pacientes y concluyó que ver todo sin la adecuada integración psicológica representaba peligros genuinos para el bienestar individual y colectivo. Identificó 3 peligros específicos que hacían su descubrimiento tan amenazador. Primero, la ruptura inconsciente colectiva. Jung escribió: el individuo que percibe demasiado claramente amenaza los acuerdos colectivos de los que depende la cohesión social. Cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos tácitos para ignorar ciertas verdades, se convierte en una fuerza desestabilizadora. Jung observó que organizaciones, familias y sociedades funcionan en parte mediante acuerdos inconscientes colectivos sobre lo que será y no será reconocido. El individuo altamente perceptivo, inadvertidamente, viola estos acuerdos simplemente por existir auténticamente. Segundo, el aislamiento psicológico. Jung documentó cómo la percepción diferenciada crea lo que llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza psicológica se convierte en la fuente de tu mayor sufrimiento. Escribió: la maldición de la conciencia es que no puede ser compartida con quienes no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es meramente social, es existencial. Estas personas frecuentemente reportan sentir que viven en una realidad diferente a la de todos a su alrededor. Tercero, la disolución de identidad. Más peligrosamente, Jung descubrió que las personas que absorben contenidos inconscientes de otros a menudo pierden contacto con su propia personalidad auténtica. Se vuelven tan inundadas de material psicológico externo que no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que están absorbiendo del entorno. Jung llamó a esto participación mística, un estado donde las fronteras psicológicas se disuelven y el individuo se fusiona con contenidos inconscientes colectivos. Escribió: el peligro no es meramente el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida completa de la identidad individual en favor de la posesión colectiva. Por eso Jung consideraba la integración de la percepción superior no solo terapéuticamente importante, sino psicológicamente urgente. La percepción superior no integrada representaba tales peligros que desarrolló lo que llamó proceso de individuación, un enfoque sistemático para mantener la identidad individual mientras se desarrolla una relación consciente con contenidos inconscientes. La primera fase: reconocimiento y diferenciación. Jung enseñó a sus pacientes altamente perceptivos a reconocer primero cuándo estaban absorbiendo material psicológico ajeno. Lo llamó discriminación consciente, la capacidad de distinguir entre experiencia interior auténtica y contenido externo inconscientemente absorbido. Escribió: la primera tarea es establecer qué te pertenece y qué pertenece a otros. Sin esta discriminación no puede haber desarrollo individual. Como técnica, instruía a los pacientes a pasar tiempo en completa soledad diariamente, permitiendo que el material absorbido se asentara para que pudieran reconocer su propia voz psicológica auténtica. La segunda fase: integración de la sombra. Jung descubrió que las personas que ven claramente las sombras ajenas lo hacen porque no han integrado las propias. Cuanto más niegas tu propia capacidad para el engaño, el egoísmo o la crueldad, más perturbado te sentirás al ver estas cualidades en otros. Jung escribió: todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, pero solo si tenemos el coraje de mirar hacia adentro en lugar de permanecer enfocados hacia afuera. La integración de la sombra significa reconocer que contenemos todas las cualidades humanas que observamos en otros. Esto no nos hace malas personas, nos hace personas completas que pueden ver claramente sin juicio. La tercera fase: participación consciente. La etapa final involucra lo que Jung llamó participación consciente en el inconsciente colectivo, la capacidad de involucrarse con contenidos psicológicos ajenos sin quedar abrumado o perder la identidad individual. Jung escribió: la persona individualizada puede servir como puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a hacer consciente lo inconsciente en otros sin sacrificar su propia integridad psicológica. Esto requiere desarrollar lo que Jung denominó recipientes psicológicos, la capacidad de contener temporalmente los contenidos inconscientes ajenos, manteniendo la conciencia de que no son propios.
Jung entendió que la percepción superior destruye o transforma a los individuos. Estudió figuras históricas para comprender la diferencia entre integración exitosa y colapso psicológico. El caso de Nietzsche ejemplifica la percepción no integrada. Jung fue profundamente influenciado por la filosofía nietzscheana, pero observó cómo su percepción superior eventualmente condujo al colapso psicológico. En Memorias, Sueños, Reflexiones, Jung escribió sobre la capacidad de Nietzsche para ver a través de fachadas sociales, religiosas y filosóficas con claridad devastadora. Sin embargo, observó que Nietzsche nunca aprendió a integrar estos insights constructivamente. En lugar de usar su percepción al servicio de la curación, la empuñó como arma contra la sociedad. Jung escribió: Nietzsche poseía una visión extraordinaria de la naturaleza humana, pero permaneció identificado con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. El aislamiento y eventual quiebre de Nietzsche representaban lo que ocurre cuando la percepción superior permanece sin integrar. El individuo es consumido por lo que ve, en lugar de ser transformado por ello. El caso de Meister Eckhart representa la integración exitosa. Jung estudió extensamente al místico medieval, a quien consideraba ejemplo de percepción superior adecuadamente integrada. Eckhart poseía lo que Jung llamó intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas inaccesibles para otros. Pero, a diferencia de Nietzsche, Eckhart transformó sus insights en servicio compasivo. Jung escribió: Eckhart transformó su percepción superior en sabiduría que podía nutrir a otros sin abrumarlos. Veía claramente, pero hablaba de maneras que invitaban a la comprensión en lugar de la resistencia. Jung observó que el éxito de Eckhart provenía de lo que llamó humildad consciente, el reconocimiento de que la percepción superior es un don para compartir con sabiduría, no un arma para blandir. El propio Jung documentó su lucha con percepción abrumadora durante lo que llamó su confrontación con el inconsciente de 1913 a 1919, registrado en el Libro Rojo. Escribió: Estuve amenazado por una psicosis y fui salvado solo por mi capacidad para entender lo que me estaba ocurriendo a través de mi trabajo con los pacientes. Su percepción superior de contenidos inconscientes, tanto propios como ajenos, casi lo destruyó hasta que aprendió a integrar estas experiencias conscientemente. Su descubrimiento llegó cuando comprendió que sus percepciones abrumadoras no eran patológicas, sino evolutivas. Representaban a la conciencia intentando evolucionar más allá de las limitaciones colectivas actuales. Esta percepción transformó su enfoque hacia pacientes con dones similares. Como los individuos con percepción superior frecuentemente enfrentan aislamiento, Jung enfatizó la crucial importancia de encontrar lo que llamó los pocos que entienden, otros capaces de involucrarse con conciencia diferenciada sin defensividad. Jung escribió en El desarrollo de la personalidad: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero este privilegio no puede realizarse en aislamiento. Requiere testimonio por parte de quienes son capaces de reconocer la autenticidad. Jung identificó 3 tipos esenciales de relaciones para el individuo altamente perceptivo. Primero, otras personas individualizadas. Jung escribió: la persona individualizada reconoce inmediatamente a otra persona individualizada. Hay una cualidad de presencia, una autenticidad que no puede fabricarse. Estas conexiones generalmente ocurren de forma instantánea e intensa. Se reconocen mutuamente como miembros de lo que Jung llamó la minoría consciente. Estas relaciones son raras pero esenciales para la supervivencia psicológica. Con otras personas individualizadas, puedes ser completamente auténtico sin temor a abrumarlas o amenazarlas. Segundo, aquellos involucrados en la individuación. Jung observó que las personas activamente comprometidas con su propio proceso de individuación, terapia, trabajo interior, práctica espiritual, a menudo pueden manejar la percepción superior sin ponerse a la defensiva. Pueden no poseerla, pero comprenden su valor. Jung escribió: aquellos que han comenzado a conocerse a sí mismos pueden soportar ser conocidos por otros. Tercero, los recipientes naturales. Jung identificó individuos que, aunque no poseen percepción superior, tienen lo que llamó función de recipiente, la capacidad de contener contenido psicológico sin ser abrumados por él. Estos pueden ser individuos maduros que han enfrentado desafíos significativos en la vida.
Jung desarrolló indicadores específicos para identificar relaciones seguras, personas que hacen preguntas genuinas sobre tus observaciones en lugar de defenderse inmediatamente, que pueden reconocer sus propias contradicciones y limitaciones sin vergüenza, que demuestran lo que Jung llamó mentalidad psicológica, interés en la realidad interior, que mantienen estabilidad emocional cuando se enfrentan a verdades incómodas, que muestran curiosidad genuina sobre la conciencia y el crecimiento. Jung enseñó un cuidadoso proceso para revelar habilidades perceptivas, comenzar con observaciones pequeñas y gentiles, notar patrones de respuesta al feedback, evaluar si se vuelven defensivos o curiosos, aumentar gradualmente la profundidad basada en su capacidad demostrada, y siempre enmarcar insights como ofrecimientos más que como pronunciamientos. Jung enfatizaba: el objetivo no es encontrar personas que acepten todo lo que ves, sino encontrar quienes puedan involucrarse con tus percepciones como valiosas contribuciones al entendimiento, en lugar de amenazas a su autoimagen. Jung veía la individuación exitosa como esencial no solo para el bienestar personal, sino para la evolución de la conciencia humana misma. Escribió en El Yo No Descubierto: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, aquel que produce el cambio en la sociedad. Creía que individuos que integran exitosamente la percepción superior se convierten en lo que llamó portadores de cultura, personas que ayudan a la conciencia a evolucionar. Las 4 etapas de transformación que Jung identificó comienzan con el reconocimiento sin abrumamiento. La primera transformación ocurre cuando aprendes a reconocer tus habilidades perceptivas sin ser aplastado por ellas. Jung llamó a esto aceptación consciente de la función superior. Escribió: el comienzo de la sabiduría es el reconocimiento de lo que uno realmente es, no lo que desea ser o teme ser. La segunda etapa involucra la integración sin aislamiento. Aprender a usar tu percepción constructivamente mientras mantienes relaciones significativas. Jung llamó a esto individuación social, convertirte auténticamente en ti mismo mientras permaneces conectado con otros. Jung observó: la persona individualizada no se retira del mundo, sino que se involucra con él más conscientemente. La tercera transformación ocurre cuando tu percepción se convierte en un don que ofreces en lugar de una carga que cargas. Jung llamó a esto participación consciente, usar tus habilidades al servicio de otros sin agotarte. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien verdaderamente eres y luego ofrecer ese ser auténtico al servicio del todo. La etapa final implica lo que Jung llamó función trascendente. Usar tu percepción para contribuir a la evolución de la conciencia colectiva sin apego a que otros reconozcan o acepten tus contribuciones. Jung observó: la persona individualizada trabaja para el futuro, no para el reconocimiento personal en el presente. La integración se convierte en medicina cultural. Jung creía que individuos que integran exitosamente la percepción superior cumplen una función evolutiva vital. Ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para reconocer, ayudando a preparar a la humanidad para las etapas de desarrollo necesarias. Jung escribió: lo que no es traído a la conciencia nos llega como destino. Los individuos altamente perceptivos que aprenden la integración ayudan a hacer conscientes los contenidos inconscientes antes de que se manifiesten destructivamente en el comportamiento colectivo. Jung advirtió sobre trampas específicas que pueden descarrilar esta transformación. La primera es la trampa inflacionaria, cuando los individuos se identifican con su función superior en lugar de integrarla conscientemente. En 2 ensayos sobre psicología analítica advertía: el peligro es que el ego se identifique con el arquetipo, llevando a una inflación que aísla al individuo de las relaciones humanas. Los individuos altamente perceptivos a menudo caen en lo que Jung llamó complejo de salvador, creyendo que deben salvar a todos de la inconsciencia. Esto conduce a la prédica, el juicio y el eventual aislamiento. Jung observó: en el momento en que uno cree ser portador de la verdad absoluta, ha caído en la trampa de la posesión inconsciente por las mismas fuerzas que busca comprender. La segunda trampa es la retirada justificativa. Jung documentó casos donde individuos usaban su percepción superior para justificar el retiro completo de la sociedad, convenciéndose de que los demás eran demasiado inconscientes para merecer involucramiento, lo que Jung reconoció como superioridad espiritual disfrazada de sabiduría. Jung escribió: la verdadera individuación
requiere involucramiento con el mundo inconsciente, no escapar de él. El ermitaño que se retira de la vida no ha trascendido, sino que ha sido derrotado por ella. La tercera trampa es el síndrome del ayudador. Jung observó que algunos individuos altamente perceptivos se vuelven adictos a ser necesitados, definiéndose enteramente a través de su capacidad para ver y ayudar a otros, perdiendo contacto con su propio desarrollo interior. Jung advertía: cuando la percepción se convierte en identidad, la persona desaparece detrás de la función. Esto no es individuación, sino su opuesto, el sacrificio de la personalidad al rol. La cuarta trampa es el retorno de la opresión. Incluso individuos exitosamente integrados pueden regresar durante periodos de estrés, trauma o grandes transiciones vitales. Dejan de mantener sus límites psicológicos y son inundados con contenidos inconscientes ajenos nuevamente. Jung enfatizaba: la integración no es un logro permanente, sino un proceso dinámico que requiere atención consciente constante. Jung desarrolló prácticas continuas para mantener una integración saludable, soledad regular para distinguir los propios contenidos psicológicos del material absorbido, elección consciente sobre cuándo y con quién involucrar habilidades perceptivas, trabajo de sombra continuo para prevenir proyección del propio contenido inconsciente, conexión con otras personas capaces de proporcionar verificación de realidad y apoyo, y expresión creativa como salida para la abrumadora entrada perceptiva. Jung escribió: la persona integrada no alcanza la perfección, sino que aprende a danzar conscientemente con su propia complejidad psicológica. Jung entendía la percepción superior en el contexto del desarrollo psicológico colectivo. Veía a individuos altamente perceptivos como servidores de una función evolutiva esencial para la conciencia humana. En El yo no descubierto escribió: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, aquel que provoca el cambio en la sociedad. Creía que personas con percepción superior sirven como pioneros de la conciencia, individuos cuyo desarrollo psicológico precede la preparación colectiva. Jung observó que, a lo largo de la historia, individuos con percepción superior a menudo aparecían antes de que la conciencia colectiva estuviera lista para integrar sus percepciones. Servían como exploradores avanzados de territorios que la humanidad eventualmente necesitaría explorar. Jung escribió: lo que aparece primero en el individuo como insight psicológico más tarde se manifiesta en lo colectivo como transformación cultural. El individuo sirve como laboratorio para experimentos de conciencia que eventualmente beneficiarán al todo. Jung creía que, en la era moderna, individuos altamente perceptivos podrían estar sintiendo patrones psicológicos que explican el comportamiento colectivo, la insostenibilidad ambiental y social, posibilidades espirituales más allá de las estructuras religiosas actuales, implicaciones tecnológicas que otros no han considerado, y contenidos de sombra colectiva que necesitan integración consciente. Su visión era que el individuo sensible siente los problemas colectivos primero y más intensamente. Sus síntomas personales a menudo reflejan lo que toda la cultura necesita abordar. La visión crucial de Jung fue que la percepción superior sirve mejor a la evolución cuando es integrada conscientemente, en lugar de sufrida inconscientemente. El objetivo no es ser un mártir de la conciencia, sino un puente entre lo que es y lo que está deviniendo. Jung escribió: la persona individualizada sirve a lo colectivo no sacrificando su individualidad, sino desarrollándola tan completamente que se convierte en un don para el todo. En el nivel más alto de desarrollo, Jung observó: individuos con percepción superior mantienen sus habilidades ligeramente, viendo claramente sin apego a los resultados, aceptando lo que ven, percibiendo profundamente sin compulsión, por arreglar todo lo que observan. Jung llamó a esto función trascendente, la capacidad de servir naturalmente a la evolución de la conciencia sin forzar ni predicar, simplemente encarnando formas más conscientes de ser. ¿Recuerdas al paciente de Jung de 1913, aquel intuitivo introvertido que llegó durante su propia crisis psicológica? Después de 3 años trabajando con el proceso de individuación junguiano, su vida se transformó completamente. Aprendió a distinguir entre sus propios contenidos psicológicos y lo que absorbía de otros. Encontró trabajo como consejera donde su percepción diferenciada ayudaba a individuos problemáticos. Construyó relaciones con personas que valoraban sus insights en lugar de temerlos. Y lo más importante,
dejó de experimentar su percepción superior como una maldición y comenzó a entenderla como lo que Jung llamó un don que requiere desarrollo consciente. Jung escribió sobre su transformación. La paciente aprendió no a ver menos, sino a ver con más sabiduría, no a percibir menos profundamente, sino a involucrarse más conscientemente con lo que percibía. Su don permaneció intacto, pero su relación con él se volvió integrada en lugar de opresiva. Esto representa el descubrimiento más peligroso de Jung, que algunos individuos nacen con una conciencia que excede la preparación colectiva, y esta percepción avanzada puede destruirlos a través del aislamiento y oprimirlos, o transformarlos exactamente en lo que la humanidad necesita para su evolución psicológica. Tu percepción superior no es un mal funcionamiento en tu composición psicológica, es una característica avanzada del desarrollo de la conciencia. No estás roto porque veas todo lo que otros pierden. Estás psicológicamente adelantado a tu tiempo. La cuestión no es si debes suprimir tu percepción para encajar en el inconsciente colectivo. La cuestión es si desarrollarás las habilidades de individuación necesarias para integrar tu percepción conscientemente. El método de individuación de Jung ofrece un camino desde el peligroso aislamiento hacia el servicio consciente, de la percepción abrumadora a la sabiduría integrada, de la maldición psicológica a la contribución significativa. Naciste para ver todo, no para sufrir en silencio, sino para servir a la evolución de la conciencia. El mundo necesita tus insights, pero los necesita entregados con integración, sabiduría y conciencia estratégica que transforme la percepción peligrosa en medicina cultural. Tu don no es tu carga. Tu relación inconsciente con tu don es tu carga. Aprende a integrarlo conscientemente y te convertirás exactamente en lo que Jung creía que los individuos altamente perceptivos deberían ser: pioneros de la conciencia preparando a la humanidad para el desarrollo psicológico que es inevitable pero aún no obvio. El descubrimiento más peligroso de Jung no fue que algunas personas lo ven todo, es que la mayoría de quienes lo ven todo nunca aprenden a usar lo que ven con sabiduría. El peligro no está en la percepción misma, sino en no desarrollar una relación consciente con habilidades extraordinarias. No eres demasiado para este mundo. Eres exactamente lo que la evolución de la conciencia requiere, una vez que aprendas a manejar tu percepción tan conscientemente, como Jung aprendió a manejar la suya. El peligro de ver todo no es que veas demasiado, es que podrías nunca aprender a ver con la integración y sabiduría que tus dones exigen.